¿Te sientes un completo inútil? ¿No haces nada en el día y encima no puedes dormir bien en la noche? ¿Sientes que todos te pasan por encima, como si fueras el NPC del grupo? Tranqui, no eres un caso perdido. Solo estás viviendo en modo zombie moderno, sin dirección, sin energía y con el cerebro frito por tanta notificación. Pero no todo está perdido. Hoy te traigo 7 técnicas japonesas que si las aplicas, aunque sea con el 60% de tu dignidad, pueden transformar tu día y lo mejor, vas a dormir con la conciencia tranquila, sin necesidad de repetir, mañana sí empiezo. Vamos a hablar de Ikigai, para que dejes de vivir en piloto automático. Kaizen, para avanzar sin sabotearte. Shoshin, para dejar de creerte experto en todo y empezar a aprender en serio. Wabi Sabi, para que dejes de perseguir la perfección y te abraces a tu desastre funcional. Hara Hachibu, para que no te dé coma alimenticio a mitad del día. Shinrin-yoku, o cómo abrazar árboles sin parecer raro. Spoiler, funciona. Y Kakeibo, para que el dinero no se te evapore sin saber cómo. Ahora prepárate, porque esto no es un video de frases bonitas. Esto es una bofetada japonesa en forma de sabiduría milenaria. Y tú la necesitas. Imagina esto. Te despiertas a las 4:45 am sin alarma, porque tu cuerpo ya es una obra de precisión japonesa. Ni bostezas, ni haces scroll. Solo respiras hondo mientras tu alma murmura. Ikigai, bitches. Te levantas, doblas tu futón, como si fueras parte de una ceremonia ancestral. Tomas un té verde que preparaste con la misma devoción con la que otros preparan excusas. Y sales a caminar al bosque para hacer tu dosis diaria de Shinrin-yoku, baño de bosque, en español, porque al parecer hasta los árboles te ayudan a ser más productivo que tú con 3 cafés encima. En la cocina, aplicas Hara Hachibu. Comes solo hasta estar al 80% lleno, mientras tú sigues creyendo que productividad es tragarte una dona glaseada con ansiedad líquida a las 10 de la mañana. Después, abres tu cuaderno de Kakeibo y anotas en silencio tus gastos del día anterior con gratitud. Sí, gratitud. No porque ganes mucho, sino porque aprender a no gastar en estupideces te vuelve libre. Mientras tanto, tú compraste una lámpara de sal por Amazon esperando que eso equilibre tus chakras. Y aún no son ni las 7 am. Tu mente está en paz. Tu propósito está claro. Tu habitación parece un dojo. Y tú eres un samurái moderno con horario flexible y cero necesidad de postergar nada. Ahora, vuelve a tu vida real. A tu despertador sonando por 4ª vez. A la media hora de doom scrolling. A la ansiedad de no saber qué estás haciendo con tu vida. Pero igual, meterte un desayuno con azúcar como si eso ayudara. ¿Notas la diferencia? Bueno, lo que acabas de imaginar no es fantasía. No es solo para japoneses iluminados con nombre de anime. Es lo que pasa cuando integras un sistema de vida que no fue diseñado para motivarte, sino para disciplinarte. Y acá es donde entramos tú y yo. Porque no viniste a este video a que te digan tú puedes, campeón. Viniste a que te revienten la burbuja de comodidad con una katana en forma de verdad. Así que prepárate, porque te voy a enseñar cómo funciona este método japonés para dejar de ser productivo solo en tu cabeza y empezar a moverte como si tuvieras un propósito real. Primera técnica, Ikigai. Sí, suena a nombre de sushi, pero es básicamente tu razón para existir. Y spoiler, no es ver memes ni jugar a que eres productivo mientras abres 3 pestañas y haces 0 cosas. Ikigai es eso que te da ganas de levantarte, pero real, no ganas de quedarte acostado hasta que la vida mejore sola. Es el punto en el que lo que amas, lo que haces bien, lo que necesita el mundo y por lo que podrían pagarte, se junta en un solo lugar. Como cuando alineas los 4 anillos del Audi, pero en tu alma. Ahora piensa en tu día a día. ¿Amas lo que haces? No. ¿Eres bueno en eso? Apenas. ¿El mundo lo necesita? Dudo que alguien necesite otro consumidor pasivo de contenido. ¿Pagan por eso? Solo si te metes en OnlyFans, y aún así lo dudo. Conclusión. No tienes Ikigai. Tienes Ikiboy a ver hoy en Netflix. Y lo más triste es que sabes que algo falta. Que cada mañana te despiertas con esa sensación asquerosa de estar sobreviviendo, no viviendo.
Pero como no sabes por qué te levantas, haces lo más fácil. Te tiras otra vez a la cama y a repetir el ciclo. Segunda técnica, Kaizen. La joya oculta que no te enseñaron porque no vende bien en redes. Kaizen es simple, mejora continua, pero real. No motivación tóxica, no, hoy voy a cambiar mi vida entera porque vi un reel con música épica. Kaizen dice, haz una cosa pequeña hoy y repítela hasta que se vuelva natural. Pero tú, quieres resultados grandes con cambios inexistentes. Quieres el cuerpo de un samurái con la rutina de un koala deprimido. Quieres disciplina viendo reels sobre disciplina. Y cuando no logras nada, dices, es que no soy constante. No, hermano, no eres constante porque sigues esperando sentir ganas. Pero las ganas no llegan, porque la vida no es un tutorial con voz de fondo inspiradora. La vida es una lucha entre el debería hacerlo y el mejor veo que hay en la nevera otra vez. ¿Quieres aplicar Kaizen de verdad? Empieza con 5 minutos. 5. Haz la cama. Lava un plato. Abre ese PDF maldito que llevas ignorando 3 semanas. No para cambiar tu vida hoy, sino para demostrarle a tu cerebro que tú mandas, no tu pereza. Porque aquí va la frase incómoda del día. Tú no estás estancado, estás cómodo. Y cómodo es lo más parecido a muerto con Wi-Fi. ¿Sabes por qué no avanzas? Porque tienes el ego de un gurú, pero los resultados de un panda con depresión estacional. Te crees sabio, leído, consciente, porque viste 2 documentales de Netflix y le diste like a una frase de Carl Jung en Instagram. Pero si mañana alguien te dice, empieza de cero, tu alma grita como si te hubieran pedido que renuncies al Wi-Fi. Ahí entra el tercer samurái de esta historia, que es la tercera técnica. Shoshin significa tener mente de principiante. ¿Y qué es eso? Es dejar de actuar como si ya supieras todo, cuando claramente tu vida dice lo contrario. Es tener la humildad de empezar de nuevo, sin excusas, sin adornos, sin necesidad de parecer inteligente. Pero claro, tú odias parecer principiante. Quieres empezar a leer y entender todo desde la primera página. Quieres hacer ejercicio sin sentirte ridículo. Quieres emprender, pero ya con logo, seguidores y una historia inspiradora, sin haber hecho ni el primer puto paso. Shoshin no te permite esa trampa. Shoshin te dice, sí, vas a ser torpe. Sí, te vas a ver básico. Sí, vas a fracasar algunas veces. ¿Y qué? ¿Sabes quién también empezó como un principiante? Todos, desde Da Vinci hasta el tipo que inventó el sushi. La diferencia es que ellos no tenían TikTok para entretener su frustración. Entonces, si cada vez que empiezas algo te autosaboteas porque no te sale perfecto, es hora de que recibas esta frase como un corte limpio de katana. Si no estás dispuesto a parecer idiota un rato, prepárate a ser mediocre toda la vida. Pasamos al siguiente concepto. Y agárrate fuerte porque ahora vamos a matar a tu perfeccionismo con amor. Con amor japonés, claro. Cuarta técnica, wabi-sabi. Lo roto también sirve. Wabi-sabi es otra de esas cosas que suena a cafetería hipster, pero en realidad es una filosofía de vida que podría salvarte de ti mismo. ¿De qué trata? De aceptar la imperfección. No como excusa barata para hacer las cosas a medias, sino como un reconocimiento de que esperar a que todo sea perfecto es otra forma elegante de no hacer nada. Te explico algo. Ese video que no grabas porque aún no tienes la cámara ideal. Ese proyecto que no empiezas porque quieres tenerlo bien planificado. Esa conversación que postergas porque no es el momento adecuado. Todo eso es perfeccionismo. O mejor dicho, es miedo disfrazado de exigencia. Y mientras tú esperas a que todo esté alineado con la luna, hay alguien allá afuera haciéndolo mal, aprendiendo y ganándote. Wabi-sabi dice, lo roto también sirve. Lo imperfecto también vale. El error también enseña. Pero tú sigues buscando esa versión pulida de ti mismo que, spoiler alert, no va a aparecer. No al menos si no empiezas. Y no, esto no es una excusa para la mediocridad. No se trata de hazlo feo y ya. Se trata de hazlo lo mejor que puedas con lo que tienes y después mejora. Porque wabi-sabi no es la licencia para ser flojo.
Es la excusa que te quita la presión de ser perfecto, para que al fin te muevas. Así que la próxima vez que quieras esperar el momento ideal, recuerda esto. La perfección es la versión fancy de la procrastinación. ¿Quieres ser mejor? Haz cosas que hoy no te salen bien. ¿Quieres ser libre? Suelta la necesidad de lucir bien. ¿Quieres avanzar? Acepta que al principio vas a apestar. Y mientras tú te arreglas el peinado para salir en cámara, hay alguien allá afuera grabando con ojeras y sin filtro, pero con resultados. Vamos a hablar de tu cuerpo. Sí, ese vehículo que arrastras como si fuera un costal lleno de deudas emocionales y donas glaseadas. ¿Te has preguntado por qué estás siempre sin energía? Porque no duermes bien, no comes bien, no te mueves, no respiras, pero sí tragas ansiedad, redes sociales y café como si te pagaran por vivir colapsado. No estás cansado, estás saturado. Saturado de comida basura, información basura y pensamientos basura. Eres como una app llena de notificaciones inútiles que nunca limpiaste. Y por eso hoy vamos a meter 2 bombas japonesas a tu rutina. La quinta y sexta técnica, Hara Hachibu y Shinrin Yoku. Empecemos con Hara Hachibu. Suena a hechizo de anime, pero no. Es el código de alimentación de los japoneses de Okinawa, donde la gente vive más de 100 años sin necesidad de suplementos ni polvos mágicos. ¿Su secreto? Comer hasta estar un 80% lleno. Sí, 80%. No como tú, que comes hasta que se te duerme el alma y luego te preguntas por qué no puedes concentrarte. Mira, no necesitas un coach nutricional. Necesitas cerrar la boca cuando ya no tienes hambre. ¿Tienes hambre real o solo estás aburrido? ¿Comes para alimentarte o para silenciar el vacío existencial que te grita cuando cierras TikTok? El 80% no es solo una regla. Es una filosofía de autocontrol. Es una forma de decirle a tu cuerpo, yo estoy al mando, no mis impulsos. Pero claro, eso no es tan divertido como atiborrarte viendo Netflix a las 11 p.m., ¿verdad? Y luego lloras porque no tienes disciplina. No necesitas cambiar tu vida en un día. Solo necesitas no comer como si mañana fuera el apocalipsis zombie. Porque lo que comes afecta lo que piensas. Y si estás lleno de azúcar, grasa y ansiedad, no esperes tener ideas brillantes. Vas a tener pensamientos lentos, impulsos rápidos y culpa digestiva. Ahora pasemos a la sexta joyita, Shinrin Yoku, o como le decimos los mortales, baño de bosque. Pero no te emociones, no es meterte a una tina con hojas. Es caminar por la naturaleza, respirar, estar presente, sin celular, sin auriculares, sin estar grabando para tu stories. Ya sé lo que estás pensando. ¿Y qué tiene que ver eso con productividad? Todo. Porque estás frito, tu sistema nervioso está sobrecargado, tu atención es un chiste. Y lo más triste, te sientes más cómodo en una pantalla que en la realidad. Shinrin-yoku no es hacer ejercicio, es desintoxicarte. Es mirar un árbol y no sentir la urgencia de postearlo. Es estar ahí, en silencio, con los grillos, el viento y tu incomodidad. Porque sí, al principio vas a sentirte raro, porque tu cuerpo está desacostumbrado a estar en paz. Tu mente quiere ruido, dopamina, drama, estímulo. Y el bosque no te da nada de eso, solo verdad. ¿Te has preguntado por qué no puedes concentrarte? Porque nunca te das un puto respiro. Estás pasando de pantalla en pantalla como si te persiguiera el FBI. Pero lo que te persigue es tu propio vacío. Y por eso necesitas perderle el miedo al silencio. Caminar, respirar, dejar que tu cerebro se reinicie. No para ser más zen, sino para no volverte loco. Shinrin-yoku es el momento donde dejas de pretender y empiezas a existir. Donde no eres un personaje en redes, no eres un proyecto en construcción. Eres tú, viviendo, con los pies en la tierra. Literal. No necesitas otra herramienta de productividad. Necesitas tocar pasto. Hazlo ridículamente simple. Sal a caminar 10 minutos sin el celular. Siente el sol, o la lluvia, o lo que sea que esté pasando afuera. Y nota cómo tu mente deja de correr como hámster con Red Bull. Ahora vamos a hablar de algo que te da más miedo que quedarte sin Wi-Fi, tu dinero. Sí, ese ente místico que desaparece cada mes sin explicación,
como si tu cuenta bancaria fuera un triángulo de las Bermudas lleno de deliveries, microcompras y terapias de shopping con tarjeta de crédito. Y no te voy a dar consejos financieros de gurú de YouTube que nunca ha pagado una cuenta de luz. Te voy a presentar algo japonés, brutal y efectivo. Séptima técnica, Kakeibo. ¿Suena a nombre de anime? Sí. ¿Funciona mejor que todas tus excusas financieras juntas? También. Kakeibo es básicamente llevar un diario donde anotas todo lo que gastas. A mano, con lápiz, como si fueras una abuela samurái con autocontrol legendario. No es Excel, no es una app. Es escribir para ver en tu cara en qué carajos estás tirando tu futuro. Y antes de que pongas cara de ya sé eso, déjame adivinar. ¿Compraste otra suscripción que no usas? O quizás sí usas como la paginita azul. Pediste comida porque no tenías tiempo. Te endeudaste por cosas que ni recuerdas haber comprado. Y ahora te preguntas por qué no puedes enfocarte en nada sin sentir una presión rara en el pecho. La respuesta es simple. No puedes tener claridad mental si vives como un desorden financiero con patas. Tu dinero afecta a tu cabeza. Y cada compra impulsiva es una pequeña patada a tu autoestima. Porque sabes que no lo necesitabas, pero querías sentir algo. Y ese algo duró 5 minutos antes de volverte a sentir igual de perdido. ¿Te suena conocido? Kakeibo no es solo para ahorrar, es para saber quién está siendo realmente con tu plata. Y spoiler, estás siendo el tipo que paga por compensar vacíos emocionales con objetos. Quieres disciplina, pero no sabes en qué gastas. Quieres enfoque, pero vives tapando huecos con compras. Quieres libertad, pero eres esclavo de tu impulso más básico, el de evitar el vacío con una caja de Amazon. Entonces te dejo esta joya japonesa disfrazada de bomba nuclear emocional. No controlas tu vida si no puedes controlar tus gastos. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque revela en qué estás priorizando tu energía. Y si tu energía se va en gastar sin pensar, en llenar tu entorno de cosas inútiles, en vivir por encima de lo que puedes, entonces no necesitas un nuevo hábito, necesitas una intervención. ¿Quieres vivir en paz? Haz las paces con tus decisiones. Y Kakeibo es eso, mirar de frente tus decisiones y no hacerte el idiota. Ahora junta todas las piezas. Ikigai. Encuentra un maldito propósito que no sea sobrevivir los lunes. Kaizen. Mejora un poquito cada día. No seas el mismo desastre con mejor ropa. Shoshin. Cierra la boca y aprende. Tu sabiduría no sirve si no haces nada. Wabi Sabi. Acepta lo roto. Usa lo imperfecto. Hazlo igual. Hara Hachibu. Come con conciencia. No seas una esponja emocional con hambre crónica. Shinrin Yoku. Desconéctate. Sal. Respira. Toca pasto. Kakeibo. Deja de tirar tu dinero como si fueras rico emocionalmente. Ninguna de estas técnicas es mágica, pero juntas forman un sistema que hace que incluso los días malos no sean un desastre total. Y si eso no es productividad real, no sé qué es. Pero claro, seguir viendo videos de hábitos millonarios mientras comes cereal a las 2 p.m. también es una opción. La cómoda, la pasiva, la de siempre. La otra opción es esta. Dejar de actuar como una víctima con Wi-Fi y empezar a vivir como alguien que sí quiere cambiar. Así que no cierres este video y pienses, qué buen contenido. Eso es basura pasiva. Toma uno solo de estos hábitos y aplícalo hoy. Sin perfección, sin ritual, sin excusas. Porque la disciplina no se aprende viendo, se aprende haciendo. Y tú no estás aquí para entretenerte. Estás aquí porque algo dentro de ti aún no se ha rendido. Y esa parte tuya es la que importa. Lo demás es puro ruido.